El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 19, del versículo 45 al 48. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra que su casa es casa de oración, la casa de Dios, que no podemos hacer de la casa de Dios lo que querramos, lo que nos viene en gana, no. Porque Jesucristo ama a Dios Padre Todopoderoso y ama a la Iglesia santa, porque Jesucristo es santo y siempre cuidará y nada, ni nadie lo destruirá, porque es la casa donde mora Dios, donde Dios Padre Todopoderoso nos los ha hecho ver. En Jesucristo Santo, su único Hijo, aquí en la tierra, que vino a mostrarnos sus enseñanzas, qué es lo que tenemos que hacer. Porque Jesucristo al entrar al recinto del templo comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí vendiendo. Jesucristo mismo se enojó, se molestó. ¿Cómo es posible que la casa de Dios se pueda hacer lo que quiere el ser humano? No, porque Jesucristo se enojará. Porque Jesucristo nos dice que es la casa de Dios, es casa de oración. Si nosotros utilizamos la casa de Dios, que es casa de oración, donde nosotros oramos, consagramos la Santa Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo Santo, donde Jesucristo hace morada para cada uno de nosotros, pues nos dirá: Dios dice en la Escritura: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Pues ahí estaban vendiendo los comerciantes en el recinto del templo. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos hacemos lo mismo? Muchas veces utilizan la casa de Dios para propagar lo que Jesucristo no ha enseñado.
Jesucristo mismo nos dice, Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración. Pero si nosotros lo convertimos en refugio de ladrones, ¿cuánto se valen? Aparentando. De querer hacer obras para una ciudad, para un pueblo, que Jesucristo lo sabe muchas veces. Hay gobernadores, autoridades que utilizan la iglesia haciendo de su imagen, que obran el bien, pero sin embargo no viven en los sacramentos, no viven con la enseñanza de Jesucristo. Porque Jesucristo mismo lo ha dicho, que la casa de Dios es casa de oración, para que nosotros nos reconciliemos con Dios, para que nosotros recibamos el santo sacramento de la Eucaristía, para que nosotros pidamos en oración por nuestros pecados, pidamos para la conversión del mundo. La casa de oración es para adorar al mismo Dios. Que Jesucristo se ha dado a conocer a través de su palabra. Que Él es el Hijo de Dios. Si nosotros no cuidamos como iglesia a la Iglesia Santa Católica, pues vendrán y harán lo que quieren como refugio de ladrones. Pero Jesucristo, que conoce nuestros corazones, nos dirá así: si no hacemos de la casa de Dios casa de oración, pues nos dirá que hemos convertido la casa de Dios en refugio de ladrones. Pues si tú ves en la Iglesia Santa Católica que van hermanos muchas veces que utilizan para poderse hacer lo que ellos bien en gana, no van a orar. Muchas veces se observa que están con los celulares. La era moderna. Cuando se les dice que no deben de estar haciendo esas incomodidades en la casa de Dios, se ofenden. ¿Cómo es posible que en estos tiempos que no querramos hacer las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado a conocer? Si tú ves a alguien que está distrayendo a un hermano con un celular, repréndele de una manera cautelosa, que no está bien, porque si no le decimos, seguirán haciendo lo que quieren en la casa de Dios. Muchas veces se ve que están distraídos, no escuchan la palabra de Dios, no tienen respeto mínimo, que es la casa de oración, la casa de Dios. Y Jesucristo reprende a esas personas, y nosotros, como cristianos católicos, debemos de reprender, como
Jesucristo nos ha enseñado. Porque es la casa de Dios para orar, para adorar a Jesucristo, para darle gracias. No convertamos pues la casa de Jesucristo en refugio de ladrones. Pues Jesucristo enseñaba todos los días en el templo. Y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Así en estos tiempos, cuando reprendemos a alguien de lo que está actuando mal dentro de la casa de Dios, que es casa de oración, porque Jesucristo nos los ha dado a conocer, cuando le reprendemos, pues buscarán la manera de cómo hacerte quedar mal, de ofenderte, hacerte sentir mal, pero no te sientas mal, porque Jesucristo sabe sus intenciones de esas personas que dañan a la iglesia, a la casa de Dios, a la iglesia santa católica. Tenemos que tener respeto, guardar esas enseñanzas en nuestro corazón, porque si nosotros no sabemos cuidar la casa de Dios que nos ha dejado para cada uno de nosotros, para orar, para santificarnos con los sacramentos, porque ahí en la casa de Dios, ahí se hacen los sacramentos como el bautizo, la comunión, la confirmación, el santo sacramento del matrimonio, orden sacerdotal donde se consagran los sacerdotes. Sanaciones de los enfermos, pues tenemos que guardar las enseñanzas de Jesucristo. No convertamos pues en la casa de Dios, que es casa de oración. Pues vayamos vestidos recatadamente. No llevamos muchas veces un corazón que esté dispuesto a orar, a mostrarnos a Jesucristo con la gracia del perdón, de reconciliarnos con Jesucristo, de nuestros problemas, de nuestras dificultades en la vida. Y Jesucristo, que lo sabe todo, nos dará esa fuerza, esa fortaleza. Pues no permitamos, como hacía Jesucristo, por reprender a esos comerciantes, vendedores, que eran, pues, como unos ladrones que quitaban a la casa de Dios, casa de oración. Seamos, pues, coherentes con la enseñanza de Jesucristo. Si tú eres un cristiano católico perseverante, pues reprende a las personas que dañan a la Iglesia Santa de Dios. Reprende con la verdad de Jesucristo, no con ofensas. Decir la casa de Dios es casa de oración, porque así como Jesucristo seguía llevando las enseñanzas para todo el pueblo judío, todos los días, pues los maestros de la ley buscaban una manera de acabar con Jesucristo, porque les entraba cólera, ira, ya que Jesucristo hablaba con autoridad y firmeza, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo le escuchaba y estaba pendiente de las palabras de Jesucristo. Pues las personas que escuchan la palabra de Jesucristo y la ponen en práctica en su corazón, hacen las enseñanzas, pues
serán ellos o cada uno de nosotros, pues que seguiremos a Jesucristo. No nos dejaremos fácilmente engañar o ser seducidos de caer así. Porque Jesucristo nos ha dicho, Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración. Y la casa de oración, la casa de Dios, se respeta, porque ahí mora Jesucristo para todos los cristianos católicos perseverantes, pues la palabra de hoy Jesucristo nos dice, mi casa es casa de oración. Amén.